Ya vimos entonces cómo creamos un documento desde cero, pero muchas veces lo que queremos es trabajar sobre un documento ya existente o sobre una imagen. Tomamos una fotografía, queremos recortar, queremos editar o hacer algo con ella. Entonces veamos cómo se hace eso. Cuando vamos a Photoshop, podemos, aquí en la parte de abajo, las dos opciones son crear uno nuevo o abrir. En abrir no solo me va a permitir abrir documentos .psd, también me va a permitir abrir imágenes, algunos archivos vectoriales, algunos objetos inteligentes. Más adelante veremos eso. Pero supongamos que yo quiero abrir esta imagen de Sri Lanka. Entonces es un JPG, como ven, y solo le doy a abrir. No importa el sistema operativo. También podemos hacer desde el mismo archivo, clic derecho, abrir con Photoshop y va a hacer exactamente lo mismo. Lo que hace Photoshop en este caso es tomar la información de la imagen, el ancho, el alto, el perfil de color, toda la información que ya trae la imagen y en base a ella crear el documento. Entonces, como ven, aquí el documento es un JPG, no es un PSD, que es la extensión común de Photoshop. Y aquí tenemos entonces nuestra imagen. Las opciones más comunes en general cuando estamos trabajando con Photoshop, o la tarea más común es hacer pequeños ajustes a imágenes que tienen que ver más con tamaño que con otra cosa. Entonces, esas tareas las podemos hacer fácilmente desde aquí arriba. Tenemos nuestro documento, entonces aquí en nuestro menú vamos a ir a imagen y en imagen vamos a encontrar varias opciones de edición, pero este pequeño grupo de acá nos ayuda a redimensionar. Veamos entonces qué nos ofrece tamaño de imagen. La ventana de tamaño de imagen nos muestra, voy a ajustarla un poco para que veamos, ¿cuál es el tamaño original de esta imagen? Esta imagen mide 1633 por 2449 píxeles a una resolución de 72. Yo desde aquí puedo cambiar eso. Entonces supongamos que esta imagen es demasiado grande, que yo quiero que mida de ancho 1000 píxeles. Y si ven este candadito, lo que hace este candadito entre el ancho y el alto es mantener la proporción. Si con el candadito así está desactivado, así está activado. Cuando el candadito está activado, si le doy 1000 de ancho, ahí está 100, 1000, él va a mantener la proporción, no me va a formar mi imagen y me mantiene un alto de 1500. Esta opción de aquí abajo lo que hace es, según el redimensionado, ya vimos cómo es que se redimensiona un mapa de bits, qué algoritmo va a rellenar o a completar o a suavizar los píxeles que faltan o que sobran. Entonces, el ancho y el alto es lo que más común vamos a manipular en este tamaño de imagen. Y simplemente con hacer OK, aquí ya tengo entonces mi imagen al nuevo tamaño. Esta es comúnmente la tarea que hacemos con Photoshop, solo redimensionar una imagen. Aquí ahora estamos al 16%, por eso la vemos un poco más pequeña. Si yo aquí le doy Command S o Control S, que es guardar, o desde aquí Archivo, Guardar, él no me va a crear un nuevo documento, no me va a crear un PSD. Lo que me va a hacer es reguardar ese JPG con sus nuevos tamaños. Esa es la tarea más común. Voy a deshacer esto. Y para deshacer esto, hablemos del Command Z o del Control Z. Estamos acostumbrados a usar Control Z para deshacer las acciones de cualquier programa, pero Photoshop tiene una particularidad. Y es que Photoshop le hago una vez Command Z, va un paso hacia atrás. Entonces aquí me deshizo el redimensionado de la imagen. Si le doy Command Z otra vez, va hacia adelante. El Command Z va uno atrás, uno adelante. Porque realmente Photoshop lo que hace siempre es guardarnos muchas etapas hacia atrás. Aquí en este panel de aquí vamos a encontrar mi panel de historia. En nuestro caso, que solo hemos hecho dos acciones, como abrimos la imagen, cambiamos el tamaño. Pero mientras vayamos trabajando en Photoshop, más adelante vamos a ver esto cómo crece, va guardando todas las diferentes acciones. Entonces así yo puedo ir a detalle a cada una de ellas. Pero en nuestras tareas comunes, que queremos ir atrás muchas veces, por ejemplo, voy a cambiarle el tamaño a esto de nuevo para que veamos. Imagen, tamaño de imagen, voy a primero cambiarlo a 1200 de ancho y lo que resulte en el alto. OK,
Luego voy a seguir haciéndola más pequeña, otra acción. Entonces, imagen, cambio tamaño de imagen a 800. Entonces aquí tenemos una imagen de 800 por la misma proporción. Si le doy Command Z, entonces voy a ir al anterior, pero si le doy Command Z de nuevo, no va al paso anterior que tenemos aquí en nuestra historia. Va al donde estamos actualmente. No recorrió todo esto. Porque si queremos ir un paso atrás cada vez, como estamos acostumbrados en los otros programas, lo que tenemos que hacer es en Mac, Command Option Z. Entonces, mientras lo oprimo, vean cómo en mi panel de historia va yendo hacia atrás un solo paso. En Windows es lo mismo, es Control Alt Z. Y si le doy Control Z otra vez, lo que voy a hacer es ir al último. Si ven, si solo hago Control Z o Command Z, va a lo primero y a lo último y va saltando entre esas dos. Pero si doy Command Option Z o Control Alt Z en Windows, voy paso a paso. Entonces, no olviden esto, es muy fácil como encontrarse con Photoshop, querer ir atrás y solo estar saltando entre el primer y el último paso. Voy a ocultar mi panel de historia y vamos a ver las otras opciones que tenemos para redimensionar una imagen. Cuando manipulamos una imagen, recuerden que cuando creamos un documento creamos un artboard, un espacio de trabajo, pero cuando redimensionamos una imagen cambiamos todo, tanto la imagen como el documento en sí. Y esto queda más claro en la segunda opción, que es tamaño de canvas. El canvas es realmente nuestra área completa de trabajo. En este caso, nuestro canvas es de 1633 por 2449, pero nuestra imagen también es de ese tamaño. Cuando vamos aquí a redimensionar canvas, lo que podemos hacer es, por ejemplo, yo quiero redimensionar mi canvas que sea de 500 por 500 píxeles de alto. Ahora vamos a volver sobre esta área del ancla, pero le voy a dar OK para que vean lo que realmente hace. Cuando le doy OK, nuestro canvas cambió de tamaño, que es nuestra área de trabajo, pero nuestra imagen se mantiene. Entonces lo que hicimos al final fue como si hubiéramos recortado un pedazo de esa imagen. Voy a darle Command Z para que volvamos y les muestro las otras opciones. Si voy aquí a tamaño de canvas, o de lienzo en español, veamos entonces estas opciones de aquí. Lo que hace el ancla es que, como vieron, yo cambié, digamos, 500 por 500 de nuevo. Entonces, esto no me va a afectar la imagen, solo el lienzo. Y cuando hice esto en el paso anterior, lo que resultó fue que elegimos una parte por aquí, ¿cierto? Eso es porque el ancla está puesta por defecto en el centro. Pero ¿qué pasa si yo quiero redimensionar esta imagen teniendo, por ejemplo, esta esquina de acá? Que sea 500 por 500, pero del área desde esta esquina. Entonces aquí simplemente hago clic en mi retícula de ancla. Entonces, si elijo la parte esquina inferior izquierda, va a redimensionar el canvas teniendo como referencia ese punto. Aquí le doy OK. Y como ven, la imagen sigue siendo aparentemente del mismo tamaño, pero es el canvas el que recortó. Entonces solo vemos esta pequeña área. Siempre que traemos una imagen, claro, esto podemos moverlo, pero siempre que traemos una imagen y la abrimos como abrimos esta, directamente la imagen, no un nuevo documento, esta primera capa, más adelante vamos a trabajar más con ella, pero nos va a mostrar este candadito. Este candadito nos impide manipularla, pero ¿qué tal si yo quisiera moverla? Entonces, o hacer algo sobre esto. Para quitar el candadito simplemente hacemos clic sobre él y ahí se activa un poco todas las opciones que tiene Photoshop. Antes estábamos trabajando con un JPG, pero una vez quitamos el candadito y empezamos a trabajar más, ya nos va a preguntar si realmente queremos seguir guardando un JPG o empezar a trabajar con PSD. Entonces, como ven aquí me recortó y si yo muevo, toda la otra imagen se perdió. Es como si me hubiera recortado en ese recuadro de 500 por 500. Pero, ¿qué pasa si yo quiero recortar el canvas y elegir un área que no estaba dentro de los anclas que nos ofrece Photoshop? Voy a irme muy atrás y aquí está nuestro documento. Entonces, supongamos que yo quiero una imagen de 500 por 500, pero que sea el área por acá. Eso no es claramente una de las opciones que me da el ancla.
Entonces, lo que hago en estos casos es primero quitar el candadito. Así tenemos mi imagen como una capa independiente. Y luego vamos a tamaño de canvas. Ahora que le doy 500 por 500, en este momento no me importa cuál es el ancla. Ok, vean lo que sucede. Teniendo activado mi transformación y el mover, me va a mostrar que la imagen sigue ahí. No importa que veamos el tamaño del canvas, la imagen sigue ahí. Así podemos hacer clic y elegir únicamente el área que queremos. Entonces, estas son muchas de las tareas comunes que hacemos con Photoshop. Simplemente redimensionar, elegir una parte, recortar otra. Y no necesitamos muchas herramientas, necesitamos simplemente saber cómo es que funciona. Esta imagen con la que estuvimos trabajando se las voy a dejar aquí en el tab de archivos para que ustedes jueguen un poco con ella. Y cualquier duda que tengan, que cuando empiecen a trabajar van a empezar a encontrarse con tal vez este check era activado o desactivado, cómo hago para hacer tal cosa. Sigan el curso, pero cualquier duda dejen en nuestro sistema de discusiones. Yo voy a estar ahí muy pendiente, tanto yo como muchos de ustedes vamos a estar resolviendo las dudas. Ya nos vemos.